En el presente video desarrollaremos el tema de triángulos. En el presente ejercicio en un triángulo ABC, para ello vamos a graficar un triángulo al cual llamaremos en este vértice el A, el B y en este último el valor de C. Se traza la cebiana BP. Recordemos que la cebiana es un segmento cualesquiera, pero en el caso me dice que la cebiana es a partir del vértice B, que sería de esta forma. Entonces en este punto iría el valor de P. También me dan por dato que el segmento AP viene a ser igual al segmento PD, simbolizando el segmento AP vendría a ser este segmento y el segmento PB vendría a ser este segmento. Por lo cual nos damos cuenta que el triángulo ABP se ha convertido en un triángulo isósceles por tener dos lados iguales. Al tener dos lados iguales significaría también que tiene dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo le voy a llamar alfa, que se opone a la línea de color rojo, por lo tanto a la línea de color rojo. En esta parte también se va a oponer el ángulo alfa. También me está diciendo que el segmento PC es igual al segmento BC. Para ello voy a simbolizar el segmento PC igual al segmento BC. Y nuevamente este triángulo PBC se convierte en un triángulo isósceles. Ahora, lo que me haría falta es encontrar el ángulo P. Aplicando el teorema de la banderita, dos ángulos interiores suman el ángulo exterior. Es decir, este ángulo exterior vendría a ser la suma de estos dos interiores, que me daría por resultado 2 alfa. Me doy cuenta que a la línea de color amarillo se opone el 2 alfa. Si esta línea es del mismo color, también debería de oponerse el 2 alfa. Ahora, en un triángulo cualesquiera, la suma de ángulos interiores siempre van a sumar 180. En el problema me dice que el ángulo C equivale a 40 grados. Por tanto, este ángulo sería el valor de 40 grados. Ahora, recordemos que en un triángulo cualesquiera la suma de ángulos interiores siempre es 180, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debería de sumar 180. En este caso es alfa, eso es 3 alfa, sumado más alfa equivale a 4 alfa, más el valor de 40 debe sumar igual a 180. Nos damos cuenta que todos los valores tienen cuarta. Lo podría sacar entonces cuarta, que vendría a ser 1, cuarta, que vendría a ser 10, y cuarta, que vendría a ser 45. Despejando el valor de alfa, el valor de 10 pasaría a restar al 45, la diferencia sería 35. En la pregunta, calcular el ángulo ABP. En conclusión, lo que me piden encontrar es el ángulo ABP, que sería el ángulo alfa. Pero este ángulo alfa equivale a 35. En el siguiente ejercicio del gráfico, el valor de phi más θ equivale a 98. Hallar el valor del X. Para este tipo de ejercicios me va a convenir trazar dos líneas paralelas. A partir de este vértice, trazo una línea paralela. Y también a partir desde este otro vértice, trazaría otra línea paralela. Pero esas dos líneas paralelas tienen que ser perpendiculares a la base. Significaría ello que voy a formar en esta parte ángulo de 90 grados. Por lo que aquí también sería ángulo de 90 grados para que ambos segmentos sean segmentos paralelos. Ahora, sabemos que todo el ángulo es 90 grados. Por consideración, esto de aquí ya vale θ. Yo podría decir fácilmente
que este ángulo vendría a ser 90 grados menos lo que ya tengo, que sería el valor de θ. Lo mismo sucede en esta parte, todo vale 90 grados, como ya tenemos phi, todo este ángulo valdría el valor del total, que es 90 grados, pero menos el valor de phi, ya que ambos valores sumados me da 90, porque el valor de phi positivo y el valor de phi negativo se van a eliminar. Ahora recordemos el método regla del serrucho. Ángulos de un lado es igual a ángulos de otro lado. Para el caso, ángulos de un lado sería 90 menos θ, sería el valor del x, y sería el valor de 90 menos phi. 90 menos θ más el valor del x más el valor de 90 menos el valor de phi. Esos serían ángulos de un lado. Sin embargo, ángulos del otro lado sería 90 y 90, que ambos sumados sería 180. Entonces todo esto lo vamos a igualar al valor de 180. 90 y 90 suman 180, es decir, 180 de un lado de la igualdad y 180 del otro lado, fácilmente los podría eliminar. Despejando el valor del x vendría a ser igual a el menos θ pasa a sumar, por lo que se convierte en más θ. El valor de menos phi también pasaría a sumar, se convierte en más phi. Por dato del problema, la suma de θ más phi me dice que vale 98, y ese 98 viene a ser el valor de x. Del gráfico calcular el valor del x. Empezaré el desarrollo de este ejercicio trabajando en esta parte, en este segmento, recordando que un segmento cualesquiera equivale a un ángulo liano, pero en este ángulo liano ya tengo dos ángulos que suman θ, por lo que este ángulo sería la diferencia de 180 con la suma de estos dos ángulos. Es decir, este ángulo sería 180 menos 2θ. Ahora, recordemos que en un triángulo cualesquiera la suma de ángulos interiores es 180. Pero para el caso ya tenemos un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo sumado más este ángulo debería de ser 90 grados. Pero yo ya tengo por dato 180. Entonces yo tendría que restarle 90 grados. Y como en esta parte tenemos menos 2θ, yo tendría que sumarle 2θ. Para el caso, 2θ positivo valdría este ángulo, pero menos el valor de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede si nosotros sumamos este ángulo más todo este ángulo? 180 menos 90 me quedaría 90. 2θ positivo y 2θ negativo se van a cancelar. 90 el resultado de estos dos ángulos, más 90 sería la suma de 180. Ahora, recordando el teorema de la banderita en esta figura, dos ángulos interiores me daría el ángulo exterior, o sea, todo esto de acá vendría a ser el ángulo exterior. Para el caso tendría que sumar el ángulo de 90 grados más el valor del x y todo igualarlo al valor de 2θ menos 90 grados más el valor de 2π. Podría despejar el valor del x despejado vendría a ser igual a, entre estos dos factores el elemento en común sería el 2, yo podría factorizar 2 y dentro del paréntesis me quedaría el valor de θ más el valor de phi. Más 90 pasaría a restar, menos 90 con este menos 90, el resultado sería menos 180. Ahora, en este triángulo, sumaría los ángulos interiores y los igualaría a 180, que para el caso sería sumar el ángulo phi más el ángulo θ más el valor de 80 y lo igualaría al valor de 180, pero ese 80
también pasaría a restar. 180 menos 80, la diferencia vendría a ser 100 grados. Ahora yo obtengo que el phi más el tita, que se puede reemplazar en esta parte, equivale al valor de 100. Diríamos que el valor del x es 2 veces el valor del 100. A todo ello le restaría el 180 grados, por lo que el valor del x sería el producto de 2 por 100, que es 200, menos 180. La diferencia vendría a ser el valor de 20 grados. Eso es el valor de x, que para el caso sería la alternativa B, 20 grados. Del gráfico hallar el valor del x, si el segmento PQ es igual al segmento QS, entonces me dice que el valor de PQ, que es el segmento, es igual al segmento QS. Ahora, esos dos segmentos convierten al triángulo en triángulos isósceles, por lo que voy a considerar que este ángulo sea alfa. Este ángulo también sería el valor de alfa. El ángulo alfa se opone a esta línea de color rojo. En la misma línea de color rojo se opone el valor de alfa. Esto es un triángulo isósceles. Dos lados iguales, además dos ángulos iguales. Ahora lo que haría es simplemente aplicar el teorema de la banderita en los siguientes gráficos. Primero, el teorema de la banderita se podría aplicar en esa gráfica. Dos ángulos interiores te da el ángulo exterior, que para el caso diríamos el valor del ángulo de 50 grados más el ángulo phi debería de ser igual a la suma de estos dos ángulos, que para el caso sería el valor del x más el valor de alfa. También podríamos aplicar el mismo teorema en esta parte del triángulo. Los ángulos interiores vendrían a ser el valor de alfa más el valor de 50 y lo tendría que igualar al valor de phi. 50 más el alfa, esto es igual al valor de phi. Despejando el valor de 50 diríamos que 50 es igual al valor de phi. Este más alfa pasaría a restar, por lo que se convierte en phi menos alfa. Ahora en el ejercicio voy a tratar de dar forma del valor de phi menos alfa para poder reemplazarlo en esta parte. Por lo que diría que el valor de 50 más el valor de phi, este más alfa pasaría a restar menos alfa y sería el valor de x despejado. El valor de tita menos alfa encontrado es 50, por lo que diría que el valor de 50 más el valor de 50 vendría a ser el valor de x. 50 más 50 sería el valor de x, que equivale a 100 grados. Que la respuesta sería la alternativa D. En el presente ejercicio me piden calcular el valor de x. Recordemos que hay dos tipos de triángulos. Recordemos que solo existen dos tipos de triángulos en el cual tienen un ángulo de 60 grados. Podría ser un triángulo equilátero o podría ser solamente un triángulo rectángulo. Solamente esos dos tipos de triángulos van a tener un ángulo de 60 grados. Equilátero, todos sus ángulos deberían de ser de 60 grados, todos sus ángulos internos. Además de que sus ángulos internos valen 60 grados, sus lados también vendrían a ser iguales. Y en el triángulo rectángulo, si es 90 grados, este ángulo 60 grados y este ángulo vendría a ser 30 grados. Ahora, en esta figura, en este triángulo, nos damos cuenta que no aparece un ángulo de 90 grados, por lo que a seguridad ese triángulo sería un triángulo equilátero. Diría entonces que este ángulo es de 60 grados. Del mismo modo, este ángulo también sería 60 grados.
En una línea recta es un ángulo llano que equivale a 180. Nosotros ya tenemos por dato 60 grados y además que estos dos ángulos son iguales, por lo que esta recta se convierte en un segmento llamado bisectriz. Por deducción se encontraría que el valor de C vendría a ser 60 grados, para que sumado los tres ángulos me dé el valor de 180. Lo mismo pasaría en este ángulo llano de 180, como hay 60 y ya existen dos ángulos iguales. Cada uno de esos ángulos debería de ser 60 grados y también 60 grados. En este triángulo que estoy resaltando podría encontrar una ecuación. La suma de ángulos interiores serían 180, es decir, el valor del X más el valor de la A más el valor de B debería de ser necesariamente igual a 180. Para encontrar el valor del X tendría que obligatoriamente encontrar el valor de A más B. Ahora, aplicando el teorema de la banderita en dos figuras, primero, en esta figura, dos ángulos interiores te daría este ángulo exterior, que para el caso vendría a ser el valor de 60 más el valor de 2b. El mismo teorema voy a aplicar en la siguiente figura. Dos ángulos interiores me daría este ángulo exterior, que en el caso sería 60 grados más el valor de 2a. Ahora, para poder trabajar solamente en este triángulo, tendría que encontrar este ángulo interior y también este ángulo interior. Toda la línea recta ya sabemos que vale 180, pero como ya tenemos 60 más 2a, diríamos que este ángulo sería el valor de 120 grados menos el valor de 2a. 120 sumado con 60 equivale a 180, más 2a menos 2a se elimina y me queda solamente el ángulo llano. Este ángulo sería lo mismo, el valor de 120 grados menos el valor de 2b. Ahora, solamente en el triángulo suma de ángulos interiores y los igualaría al valor de 180. Ángulo interior 120 menos 2a, 120 menos 2b. 120 y 120 sumarían 240. Menos 2a y menos 2b, factor común entre ellos sería el menos 2. Y dentro del paréntesis me quedaría el valor de a más el valor de b. A todo esto le sumaría 60 grados, que sería el tercer ángulo, y lo igualaría al valor de 180. El valor de a más b lo obtengo de esta ecuación. El valor de a más b despejado vendría a ser igual al valor de 180 y este valor de más x pasaría con menos x. Podría reducir al máximo toda esta expresión sacando mitad a todos los factores. Mitad de 240 vendría a ser el valor de 120, mitad de 2 sería 1, mitad en esta parte sería 30 y mitad de 180 vendría a ser el valor de 90. De este lado me quedaría 120 más 30, haría un resultado de 150. Este más 90 pasaría de este lado a restar y el menos a más b que está dentro del paréntesis pasaría al valor del otro lado a sumar a más b. El a más b despejado equivale a 180 menos x, por lo que voy a reemplazar. La diferencia de 150 menos 90 sería el valor de 60. El valor de a más b sería 180 menos el valor de x. Necesito que la variable salga positiva, por lo tanto paso a este lado a ser positivo, 180 queda,
pero el 60 pasa a restar al 180, cuya diferencia sería 120, que vendría a ser la alternativa D. En un triángulo ABC para el cual vamos a construir dicho triángulo, en el siguiente triángulo llamaré a este vértice el vértice A este otro vértice el vértice B y finalmente a este vértice el vértice C. Se traza una recta paralela a AC. A este segmento AC trazamos un segmento paralelo, que vendría a ser este segmento, que corta a AB. Lógicamente este segmento está cortando al segmento AB y a la bisectriz interior A. Entonces, eso me indica que a partir del vértice A voy a trazar una bisectriz, que sería de esta forma. Pero como este segmento es una bisectriz, eso me da a entender que este ángulo sería alfa y este ángulo también sería el valor de alfa. Para que se convierta en un segmento llamado bisectriz, los ángulos deben de ser ángulos iguales. Corta al lado BC y a la bisectriz, lógicamente corta al lado BC y a la bisectriz exterior en C. Significaría que debemos de trazar la bisectriz exterior de C. Y la bisectriz exterior de C, para la cual voy a proyectar este segmento, y al ser bisectriz este segmento, este ángulo y este ángulo vendrían a ser iguales, por lo que consideraré que este ángulo es θ y este ángulo también sería el valor de θ. Ahora, el punto P es el punto de corte del segmento AB. Quiere decir que el punto P sería en esta parte. Y el punto Q vendría a ser el corte de la bisectriz A. Y el corte de la bisectriz A sería en esta parte. Esto vendría a ser el segmento. Esto vendría a ser el punto Q. Y el R vendría a ser este punto de acá. Y el valor de S sería el punto de corte de la bisectriz exterior de C. Por datos numéricos me dice que el segmento AP vale 3. El segmento AP, este segmento vale 3 metros. El segmento RS vale 4 metros. Y el segmento QS equivale a 6 metros. El segmento QS nos da a entender que es desde este punto hasta este punto. Esa longitud por dato me dice que es 6 metros. En la pregunta, calcular o aliar el segmento. En la pregunta, aliar el segmento PR. El segmento PR, si nos damos cuenta, es desde este punto hasta este otro punto. Vale decir, la suma del segmento PQ más el segmento QR. Ahora, recordemos por el teorema de la Z en dos líneas paralelas, es decir, cuando nosotros tenemos dos líneas paralelas, pero dichas líneas cortadas por una secante, se cumple el teorema de la Z. La Z se formaría en esta parte. Este ángulo, que lo voy a llamar alfa, vendría a ser el mismo ángulo en esta parte. Es decir, el Z estaría en esta parte. Si este ángulo es alfa, este ángulo también sería el valor de alfa. Por lo que el triángulo APQ se convierte en un isósceles, es decir, a alfa se opone 3, como es el mismo ángulo alfa, también debe oponerse 3 metros para que sea isósceles. Del mismo modo podría aplicar el teorema de la Z en la recta paralela y en la recta secante. Si este ángulo es θ, este ángulo también vendría a ser el valor de θ.
Por dato del problema me dice que el RC es 4 metros. Esta longitud vendría a ser 4 metros, que por error hemos considerado el RS. Pero, como ese triángulo de aquí es un triángulo isósceles, también el RS vendría a ser 4 metros. Ahora, como el valor de QS equivale a 6 metros, pero nosotros ya tenemos 4 metros, diríamos que el QR sería 2 metros. Para que 2 metros más 4 me dé el valor de 6 metros. Como en el problema me pide hallar PR, diría entonces que el valor de PR vendría a ser la suma de 3 más 2 metros. 3 metros más 2 metros, que vendría a ser igual a 5 metros, que vendría a ser la respuesta C para el caso. En cierto sistema de medida, la suma de ángulos internos en un triángulo es 18. Hallar X en dicho sistema. En el triángulo ABC, los ángulos interiores son 2 alfa, que es parte del A, 2 alfa, que es parte del B, y 2 alfa, que es parte de C. Sumado todos esos ángulos interiores, equivale a decir 6 veces el valor de alfa. Pero como en el dato del problema nos dice que la suma de ángulos interiores en un sistema de medición cualesquiera, eso dice que es equivalente a 18. Por lo que el valor de alfa vendría a ser equivalente al valor de 3. Me pide encontrar el valor del X. El valor de alfa ya encontrado es el valor de 3. En esa parte también sería el valor de 3 porque se convierte en un triángulo isósceles. En este triángulo, la suma de ángulos interiores vendría a ser igual a 18. Por lo que diría que el valor de 3 más 3, que sería sumado 6, más el valor del X, debería de ser igual al valor de 18. Despejando el valor del X sería igual al valor de 12, que vendría a ser la alternativa B. En la figura, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C equivale a 42, por lo que el ejercicio debe concentrarse en trabajar en función del ángulo A y el ángulo C. Me piden calcular el valor de Y menos X. Ahora, primero, nos ubicamos en este triángulo, en el BA, en esta parte, y cerramos aquí. En ese triángulo la suma de ángulos interiores sabemos que es 180, pero como ya tenemos alfa y ya tenemos X, significaría que este ángulo vendría a ser el valor de 180, pero menos estos dos ángulos, alfa menos X. Si nosotros efectuamos más alfa menos alfa se elimina, menos X más X también se elimina y me queda 180, que es la suma de ángulos interiores. Del mismo modo trabajaría en el triángulo BC, en esta parte y en esta otra parte. Tenemos por ángulos interiores al alfa y al Y. Diría entonces que este ángulo sería 180 menos el valor de alfa menos el valor de Y. Y nuevamente sumándolo todos los ángulos equivale a 180. Ahora, por dato del problema, en donde dice que el ángulo de A menos el ángulo C equivale a 42, reemplazando el ángulo A equivale a 180 menos el valor de alfa menos el valor del X. Restado, recordemos que cuando hay una resta, siempre hay que considerar paréntesis cuando hay más de un valor que se van a restar. El ángulo C, que sería el valor de 180 menos el valor de alfa menos el valor de Y. Esa diferencia es 42 grados. Desapareciendo el paréntesis tendría que efectuar ley distributiva con el signo a todos los factores que están dentro del paréntesis. 180 menos alfa menos X menos por más sería menos 180. Menos por menos sería más alfa menos por menos sería más Y. Esto igual a 42 grados.
El valor de más 180 y el valor de menos 180 también se cancela. Me quedaría menos x más y, pero ordenando sería el valor de y menos x, que vendría a ser el valor de 42. Y esto es justamente lo que me está pidiendo el problema, por lo que la respuesta vendría a ser el valor de 42. Hallar x en el presente ejercicio. Me apoyaré para el desarrollo del ejercicio primero en este segmento. Este segmento viene a ser un ángulo llano de 180, pero como ya tenemos 100, este ángulo vendría a ser el valor de 80. 80 más 100 equivale a 180, que es el ángulo llano. Ahora, por el teorema de la banderita, en esta figura, la suma de los dos ángulos interiores, que vendría a ser el beta más beta 2 beta, más el 80, te daría todo este ángulo exterior. Para lo cual formaría la ecuación de 2 beta más el valor de 80 grados debería de ser necesariamente igual a 2 alfa. Todos estos factores de la igualdad tienen mitad, por lo que mitad sería beta, mitad vendría a ser 40 y mitad vendría a ser el valor de alfa. Despejando el valor de 40, vendría a ser igual a alfa. Este beta pasaría a restar. Alfa menos beta equivale a 40. Recordemos que en el teorema opuestos por el vértice, que se cumple en estos dos segmentos, los ángulos opuestos por el vértice siempre van a ser iguales. Si este ángulo es x, este ángulo también vendría a ser el valor del x. Y nuevamente podría repetir el mismo teorema, pero ya en la siguiente figura. En esa figura resaltada, los ángulos interiores sería el beta más el x y el ángulo exterior sería el alfa. La ecuación, por tanto, sería que el valor de beta más el valor del x debería de ser igual al valor de alfa. Despejando el valor del x, vendría a ser el alfa. Este más beta pasaría a restar. X equivale a alfa menos beta. El valor de alfa menos beta ya encontrado es 40 grados, que ese 40 vendría a ser reemplazado en esta parte para que el valor del x sea 40. Y la respuesta sea la alternativa C. Del gráfico hallar el valor del x, si el segmento AM, que vendría a ser esta parte, es igual al segmento MC. Para el problema voy a recordar el teorema de la mediatriz. En la siguiente figura, la mediatriz a este segmento, pero una mediatriz que es perpendicular a la base, porque forma ángulo de 90 grados. Cuando nosotros tenemos una mediatriz de esta forma, se cumple que este segmento es igual a este segmento y a la vez este segmento vendría a ser el mismo segmento. Por lo que esta mediatriz convierte a este triángulo en un triángulo isósceles. Si estos segmentos son iguales y esta mediatriz parte al segmento en dos segmentos iguales, porque este ángulo es de 90 grados. Sucede que el segmento AB vendría a ser igual al segmento BC, por esta simbología. Ahora tendríamos que decir que este ángulo sería 2x y este ángulo sería el valor de x. 2x más x sería 3x y 2x más x también vendría a ser el valor de 3x. Ahora podríamos aplicar el teorema de la banderita en el triángulo AB, BM y AM en parte. Ángulos interiores
vendrían a ser, para el caso, todo este ángulo que sería 3x más todo este ángulo que sería 3x sumados sería 6 veces el valor del x. Y el ángulo exterior sería 90 grados, por lo que lo igualo a 90 grados. El valor del x entonces vendría a ser igual a 15 grados, que es la división entre 90 y 6. En el ejercicio 16 hallar el valor del x, pero para el caso vamos a trabajar por partes en el triángulo RQC y en el triángulo ANR. En el triángulo RQC se cumple el teorema de la mediatriz que forma ángulo de 90 grados con la base. En ese triángulo, por teorema, el segmento RQ vendría a ser igual al segmento QS. Este ángulo, que es parte de R, valdría un alfa y ese mismo alfa sería el ángulo C. Ese mismo teorema ahora en el triángulo ANR. El segmento AN vendría a ser el mismo valor que el segmento NR. Nuevamente, eso se convierte en un triángulo isósceles, porque por lo que voy a asumir que este ángulo sea un θ, este ángulo también sería un valor de θ. Generando ecuaciones en todo el triángulo ABC. En el triángulo ABC, suma de ángulos interiores igual a 180. Ángulo interior sería el θ, más ángulo interior sería el alfa, más 80 sería igual a 180. Pero de una vez pasado ese 80 a restar, la diferencia vendría a ser el valor de 100. Ahora, nos ubicamos en este segmento, MP. Ese es un segmento que forma un ángulo de 180 grados. Pero a ese ángulo de 180 grados lo conforman los ángulos θ más x más alfa. El valor del x más el θ más el alfa debería de ser igual a 180. El valor de θ más alfa obtenido es 100. Reemplazando es x más 100 igual a 180. El valor del x debería ser a la diferencia de 180 con 100, que sería el valor de 80. Alternativa C. En el presente ejercicio, en la figura, hallar el valor de x más y. En este tipo de ejercicios voy a aplicar el teorema del boomerang, para el cual voy a resaltar. Ese teorema se aplicaría en esa figura. El teorema del boomerang me dice que los ángulos interiores es igual al ángulo exterior. En esa figura resaltada, ángulo interior es el alfa más el beta más el valor de 69. Y el ángulo exterior vendría a ser el valor de x. Del mismo modo trabajaría el mismo teorema del boomerang, pero ya en los segmentos de color amarillo, que para el caso sería ángulos interiores 2 alfa más 2 θ más 69 igual al y. 2 alfa más 2 beta más 69 igual al valor de y. Como en la pregunta me pide calcular el x más y, en este sistema de ecuaciones, para encontrar esa respuesta tendría que sumarlo a ambas ecuaciones, que para el caso sería 3 alfa, la suma de estos de aquí me darán también 3 beta, más 169 más 69, que sería el valor de 138. Eso sumaría el valor del x más el valor de y. Factorizando en esta parte el valor de 3 y considerando paréntesis para que dentro de él me quede el valor de alfa más beta.
más el valor de 138 es igual al valor del x más el valor de y. Ahora, en todo el triángulo grande, la suma de ángulos interiores sería igual a 180. Es decir, ángulos interiores. La suma 3 alfa más la suma 3 beta más el valor de 69 es igual al valor de 180. Factorizando en esta parte 3, dentro del paréntesis un alfa más beta. El valor de 69 pasa al otro lado a restar, que sería el valor de 111, la diferencia entre 180 y 69. Ahora, ese valor equivale a esta parte, por lo que reemplazando sería 111 más el valor de 138 igual a la suma de las dos variables x más y. 111 más 138, 249 sería la suma, y esto sería el valor del x más el valor de y, que es la alternativa A para el caso.